Sistemas mixtos. Japón. El sistema jurídico japonés es una combinación del sistema neorromanista, del Common Law de Estados Unidos y de la tradición japonesa. Los primeros habitantes del Japón fueron los Anous, cuyas huellas se pueden rastrear en las islas de Ryukyu, pero la primera cultura que señalan los arqueólogos son los Jomon venidos de Corea, los cuales fueron desplazados en el siglo IV a.C. por los Yayoi procedentes del norte de Asia. La sociedad Yayoi evolucionó hasta convertirse en el estado de Yamato en los siglos IV y V, después de Cristo. Los documentos más antiguos acerca de la historia de Japón son unas crónicas del siglo VIII de nuestra era. Estas crónicas son el Kojikyo, libro de las cosas antiguas, y el Nihonji, que lo complementa. En ambos libros se pasa del relato mitológico de la creación del mundo, a los orígenes de la dinastía imperial. Es en este siglo cuando empieza la organización y unificación del país y penetra en Japón el derecho chino. Pronto se desarrolla el Japón imperial bajo una nueva luz de la influencia china, incluso China es la que le concede su nombre al archipiélago al bautizarlo, País del Sol Naciente. En el año 702, dio un gran paso el desarrollo del derecho japonés al poner en vigor el Taio, que era una legislación donde se precisaban las obligaciones que cada clase social debía cumplir con el Estado, constaba de dos partes, el Ritsu, o leyes penales, y el Ryo, o instituciones administrativas. A estas se agregaron posteriormente una jurisprudencia y unos reglamentos suplementarios conocidos como Kyaku y Shiki. En el año 710, los dirigentes Yamato establecieron por primera vez una capital permanente en Nara, ciudad en la que se construyeron palacios, edificios oficiales, calles y templos, imagen de la nueva riqueza y poder del Estado. En Nara, el sumo sacerdote del linaje del Sol se convirtió en emperador, reinando a través de una burocracia centralizada con autoridad absoluta sobre los destinos de su país. El soberano japonés adoptó el título de Hijo del Cielo o Soberano Celeste. En el año 784, Nara fue abandonada como capital, instalándose la corte en la nueva capital en Heian en el año 794. En esta época el emperador empezó a perder fuerza, y algunas familias poderosas alcanzaron una posición de supremacía en la corte. En el siglo XII la familia Taira se apoderó de la capital, pero pronto fueron derrotados por los Minamotos. Estos últimos establecieron en Kamakure un gobierno militar encabezado por el shogun, jefe supremo. Durante la era Kamakure los japoneses se apartaron de la influencia china con un deseo de crear una cultura propia. En el mismo siglo el shogunato de Kamakure fue derrotado y surge el imperio de Muromachi. En el siglo XIV el país entra en un siglo de guerra civil. Del siglo XIV al XVI hay un periodo de anarquía y guerras civiles, triunfa el régimen llamado del feudalismo unitario. El país se divide entre algunos señores locales independientes y la reglamentación de los ritu ryo cae en desuso. Hasta entonces habían existido en Japón diversas clases, regidas cada una por sus estatutos particulares. Este régimen desigual, pero establecido, fue sustituido en el siglo XVI por una estructura uniforme, fundada sobre una estricta jerarquía que excluye la idea de derechos del inferior respecto de su superior. No hay ni contratos ni obligaciones legales recíprocas entre los miembros de la clase de los guerreros, con mayor motivo, no existen entre los señores y los cultivadores del suelo. La estructura no igualitaria del Japón se ve fortalecida cuando en la era de los Shogun Tokugawa, 1603 a 1868, se distinguieron tres clases sociales, los samurái o bushido, camino del samurái, quienes constituían una clase militar y en tiempos de paz se dedicaban a la administración, la segunda de ellas era la yakuzo que se dedicaba a la agricultura y la tercera clase la constituía la ciudadanía conformada por artesanos y comerciantes. En el año de 1630, se prohíbe la entrada de embarcaciones extranjeras al país y las propias embarcaciones niponas hacia el exterior, adoptándose una política rígida de aislacionismo. A partir de entonces no penetraron más que los barcos que previamente hubieran sido autorizados de China y Holanda y estos últimos no tenían derecho a importar más que municiones, armas, lentes y tabaco. El resto, el Japón tenía que obtenerlo de sus propios recursos. En reacción contra las influencias europeas, el confucianismo es reconocido como doctrina oficial, surge una institución, la de los Goningumi, comisiones locales constituidas por 5 ciudadanos que ejercían tutela sobre las personas de su barrio, interviniendo en su vida privada, dándoles consejos y, eventualmente denunciándolos a las autoridades penales. Si se puede hablar en esta época de derechos, e incluso de normas escritas, tal concepto solo abarca las instituciones dadas por los superiores a los inferiores. La idea de derecho es inexistente en las relaciones entre personas pertenecientes a clases sociales diferentes, tampoco es aceptado en las relaciones entre personas pertenecientes a una misma clase, la gente desconfía de todo lo que implica la noción de derecho. Se ha ido conformando todo un conjunto de normas cuya razón de ser deriva tanto de los usos como de la moral, que regulan, en todas las ocasiones de la vida la conducta que los individuos deben observar en sus relaciones recíprocas. Estas normas de comportamiento se llaman giri. El giri sustituye al derecho y, según ciertos japoneses, sustituye incluso a la moral. Se observa espontáneamente, no tanto porque corresponda a una cierta concepción de la moral o del deber, cuanto porque se incurriría en la censura social en caso de inobservancia. Para un japonés constituiría una vergüenza no respetar un giri que le atañe. Un código de honor, puramente consuetudinario, determina todos los comportamientos. Tal situación ha hecho, hasta épocas muy recientes, inútil o molesta la intervención del derecho.
En 1868 se inaugura la etapa Meiji, nombre que se le adjudica por el entonces emperador reinante. El nuevo gobierno imperial abolió el feudalismo y aplicó un ambicioso programa de modernización. Estableció su estructura administrativa centrándola en Tokio, antes denominado Edo, siendo esta su nueva capital. El programa de este gobierno consistió en la declaración igualitaria tanto en las clases sociales como de la misma nación con las potencias de Occidente. Se dieron cambios de tipo militar, industrial, político, económico y social, lo cual marcaría el inicio hacia el Japón moderno, culminando en un gobierno constitucional en el año de 1889. Japón se dio a la tarea de occidentalizar su derecho con el fin de evitar tratados desiguales con potencias como Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, Francia y Rusia. Se revisaron diversos tratados para calificar cuestiones que no eran aceptables para Japón, como el Tratado de 1855 con Rusia que determinaba los límites territoriales entre Japón y Rusia. En 1869 se emprendió la tarea de traducir los códigos franceses, la cual fue concluida en 5 años. A partir de 1872 se elaboran una serie de códigos. En 1882 se promulgan un código penal y un código de procedimientos penales, siguiendo el modelo francés. En 1890 se promulga una ley relativa a la organización judicial y un código de procedimientos civiles, siguiendo el modelo alemán. El Código Civil japonés fue promulgado en 1898, se considera ecléctico pues, aunque sigue las directrices del Código Civil alemán, toma en consideración también los diversos derechos del continente europeo. Una de las dificultades que surgieron en la elaboración de nuevos códigos, consistió en traducir y adaptar ciertas nociones elementales de derecho, extrañas para el pensamiento japonés. También el de crear neologismos japoneses adecuados para los futuros códigos. El 11 de febrero de 1889 fue promulgada la primera constitución japonesa, elaborada sobre el modelo prusiano y destinada a permanecer hasta 1946. Esta constitución nunca fue enmendada, consta de 76 artículos. Todas las atribuciones estaban centradas en la persona del emperador, el cual fue legitimado como un monarca absoluto, sagrado y superior al gobierno, a la vez que era la personificación del Estado. La Constitución no solo institucionalizó la soberanía en el emperador, sino que dio un ropaje de credibilidad a los mitos y a los dogmas de santificación que a lo largo de la historia hablan servido de soporte a la monarquía japonesa. El acceso de participación facilitado por la Constitución se encontraba en la Dieta y en las asambleas locales, en general carentes de poder. La Dieta estaba compuesta por una Cámara Baja y por una Cámara de los Pares. Los miembros de la Cámara Baja eran elegidos por el pueblo y los de la Cámara Alta o de los Pares por el emperador. En los 50 años que siguieron a la restauración Meiji, Japón se transformó de un país olvidado y en paz en la punta de Asia, en un estado que participaba vigorosamente en el campo de la política y el comercio internacional. Japón desplegó su primer intento exterior en la península de Corea. Se dio una coincidencia entre los hechos que acontecían en la misma Corea con las relaciones competitivas entre los países vecinos, Japón, China y Rusia. Se produjeron dos guerras, la chino-japonesa de 1894 a 1895 y la ruso-japonesa de 1904 a 1905. En ambas Japón salió victorioso. Estos éxitos en el exterior convirtieron a Japón en una potencia mundial y le dieron gran fama. En 1912 fallece el emperador Meiji tras un reinado de 44 años y asciende al poder el emperador Yoshihito, marcando de esta manera una nueva era en la historia del Japón denominada Era Taisho. Durante el imperio del emperador Yoshihito, quien fue un monarca débil y enfermizo, el país gozó de una gran prosperidad que se vio reflejada por una gran expansión en el comercio aunada a una acumulación enorme de capital y de cambios visibles en las condiciones sociales e intelectuales de la sociedad japonesa. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial en la cual Japón participó. Por el hecho de encontrarse del lado de los vencedores se le otorgó el dominio sobre algunas excolonias alemanas en Oceanía. El país cobró conciencia de su poderío, lo que le permitió desarrollar sus fuerzas económicas e iniciar sin dificultades sus avances imperialistas en la zona del Pacífico, logrando en 1915 la concesión de importantes privilegios en China. A la muerte del emperador en 1926, su hijo Hirohito asciende al trono marcándose una nueva era a la que el mismo emperador llamó la fase Showa o la era de la paz resplandeciente. En 1940 Japón entró a formar parte del eje Berlín-Roma-Tokio, alianza militar de la Segunda Guerra Mundial. En 1941 Japón ordenó ataques simultáneos contra Pearl Harbor, las Filipinas y la península de Malaya. En 1942 Japón controlaba la mayor parte del sureste asiático y del Pacífico occidental. Los contraataques de los aliados obligaron a las fuerzas japonesas a irse replegando y retirarse de las islas que habían conquistado. Posteriormente los ataques aéreos a Japón culminaron con la orden del presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, de lanzar 2 bombas atómicas sobre Japón. Una fue arrojada sobre Hiroshima el 6 de 1945 agosto, la otra destruyó la ciudad de Nagasaki el 9 de agosto del mismo año. El emperador se rindió el 10 de agosto de 1945. Después de la rendición formal del Japón en septiembre de 1945, el ejército de los Estados Unidos, bajo la dirección del general Douglas MacArthur, asumió el control del país. En noviembre de 1946 Japón promulgó una nueva constitución, de inspiración norteamericana e impuesta por los Estados Unidos.
La Constitución entró en vigor en 1947, consta de 11 capítulos y 103 artículos. El artículo 9 es muy interesante porque simboliza el espíritu de la ocupación en sus comienzos cuando se consideraba el resurgimiento del militarismo japonés como la principal amenaza contra la paz en el Extremo Oriente. Es notable la declaración de Japón de renunciar a la guerra. Esto es un hecho sin precedente en la historia de las naciones. Ha habido casos en los cuales algunos países han renunciado a las guerras de agresión, como ocurrió con la Constitución de la República Española, pero reconocían el derecho del Estado de hacer la guerra defensiva frente a las agresiones que sufrieran. Japón fue más lejos en ese terreno, ya que renunció, en términos absolutos al derecho de beligerancia, obligándose a no mantener ejércitos en su territorio. El artículo 9 establece, el pueblo japonés, que aspira sinceramente a una paz internacional fundada en la justicia y el orden, renuncia para siempre a la guerra como derecho soberano de la nación, y a la amenaza o al uso de la fuerza como medio de resolver conflictos internacionales. Con objeto de dar cumplimiento a los designios del párrafo anterior, la nación nunca dispondrá de fuerzas armadas terrestres, marítimas o aéreas, ni de ningún otro tipo de potencial bélico. No se reconocerá el derecho de beligerancia del Estado. Respecto a este artículo es sabido que el pueblo japonés no resolvió por sí mismo tal renuncia, sino que fue exigencia del país vencedor. Sin embargo, esta disposición no se ha cumplido cabalmente y esto era de esperarse, es imposible que un país puede permanecer desarmado frente a los peligros de otras potencias. Por lo tanto, en 1950 fue promulgada la Orden de la Fuerza de la Reserva Nacional de Policía. Estas fuerzas serán utilizadas para complementar la Policía Nacional Rural y la Policía de los cuerpos locales autónomos para actuar bajo las órdenes del primer ministro en caso de necesidad especial, por lo tanto, las Fuerzas Armadas existen en Japón a pesar de la prohibición constitucional. En 1949, se le devolvió al gobierno japonés buena parte de su autoridad. Japón sirvió como base de las fuerzas estadounidenses durante la Guerra de Corea, 1950 a 1953. En 1952 entró en vigor un tratado de paz entre Japón y Estados Unidos que puso fin al periodo de ocupación. El emperador Hirohito falleció a los 87 años de edad en 1989, finalizando así la era Showa. En 1990 es nombrado oficialmente emperador su hijo Akihito denominando a su era Eisei o Era de la Paz.